Bueno, buen día para todos. Hoy nos toca ver microbiología. Hoy vamos a dedicarnos a ver lo que es la unidad de inmunidad. ¿Sí? Vamos a ver de qué manera nosotros, o sea, cómo podemos nosotros adquirir microorganismos, o sea, de qué manera ingresan nuestros microorganismos al cuerpo. Y después lo otro que vamos a ver es de qué manera nos defendemos contra esos microorganismos, o sea, de qué manera nuestro cuerpo se defiende contra el ingreso de microorganismos. ¿Sí? Primero que nada, cuando un microorganismo produce una infección, ¿sí? Lo que va a hacer primero es ingresar al cuerpo y adherirse al tejido donde va a producir la infección. ¿Sí? Las bacterias, por ejemplo, tienen unas estructuras que se llaman fimbrias. Con esas fimbrias se adhieren a un determinado tejido y ahí empiezan a producir el segundo proceso, que sería la colonización. Entonces, ingresan al tejido que van a infectar, se unen a través de lo que son las fimbrias, por ejemplo, en el caso de las bacterias, y empieza la reproducción. O la colonización. Se empieza a reproducir, hasta que invade todo ese tejido. Cuando invade todo ese tejido, ¿qué le queda al microorganismo? Y avanzar a otro tejido. Entonces va a un órgano vecino. ¿Y después qué hace? Va a un órgano a distancia, pasa sangre y va a distancia. Entonces, el objetivo del microorganismo, si no tuviéramos mecanismos de defensa o farmacología para tratarlo, es invadir todo el cuerpo, producir una infección multisistémica y matar a la persona. Por eso es importante uno detectar cuando hay infecciones sistémicas y tratarlas. Cuando hay infecciones de un determinado lugar. Saber cuándo actúa el sistema inmune, cómo actúa, saber en qué momento nosotros tenemos que ayudar al sistema inmune y demás. Entonces, para producir una infección, un microorganismo va a producir adherencia, colonización y penetración, que será la invasión a otros órganos. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos llegar a adquirir microorganismos? O sea, ¿de qué manera nosotros nos podemos contagiar? El 50% de las infecciones son producidas a través de las secreciones respiratorias, lo que nosotros llamamos las gotitas de, lo que nosotros llamamos las gotitas de flux o fluge. ¿Sí? ¿Qué son estas gotitas de flux? Cuando yo hablo, o cuando cualquiera de nosotros hablamos, eliminamos unas micropartículas, ¿sí?, que no se ven y que llevan esa carga del microorganismo, o sea, la carga viral o la carga bacteriana o el microorganismo que sea, la eliminamos a través de esas gotitas. Entonces, esas gotitas, algunas permanecen en el aire, otras pasan hacia otra persona y de esa manera se contagian. Por eso hoy por hoy tenemos todas las medidas pertinentes para evitar que se llenen esas gotitas fluyen en el ambiente, que contagiemos de una persona a otra. Por eso viene el tema del barbijo y demás. Por ahora, después hablaremos de eso. Por ahora, saber que una de las maneras de transmisión es a través de las gotitas de flujo o flujo, ¿sí? Otra manera de transmisión, por ejemplo, puede ser de persona a persona. ¿Qué quiere decir? Una persona que posee una enfermedad infecciosa puede contagiar a otra persona, por ejemplo, a través de las relaciones sexuales. Entonces van a encontrar, cuando estudiemos, enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual? Son enfermedades que se transmiten a través de las relaciones. Uretritis, sífilis, HIV, hepatitis, herpes, el papiloma y demás. También se pueden transmitir enfermedades de persona a animal. O sea, un animal que posee una enfermedad no las puede transmitir. Por ejemplo, un perro que tiene rabia y nos muerde nos puede transmitir la rabia. Una rata que tiene antivirus a través de la orina y el contacto nos puede llegar a transmitir antivirus. O sea, diferentes animales que nos pueden transmitir enfermedades. ¿Sí? Ahora, es diferente a lo que nosotros llamamos vector, que puede ser otra manera de transmisión. Cuando nosotros hablamos de persona-animal, es un animal que posee la enfermedad. Por ejemplo, el perro tiene rabia y como tiene rabia nos la va a contagiar. El vector, ¿qué es? Es un insecto, en este caso, que no tiene la enfermedad, pero la va a transportar de un lugar a otro. O sea, del que tiene la enfermedad al ser humano. ¿Cuál es el vector más conocido de todos? El mosquito. El mosquito, a través de la picadura, nos puede transmitir Zika, dengue, fiebre hemorrágica argentina, o sea, paludismo, hay un montón de enfermedades que las puede transmitir el mosquito. Las toma de un lugar y las lleva a otro, en este caso el ser humano, que al picarlo se las va a transmitir. El más común en nuestro medio, que es endémico, es el Chagas. El tripanosoma, que es el parásito, lo adquiere la vinchuca, lo lleva en su intestino
y se lo transmite al hombre. Esos son vectores, que es diferente de cuando el animal tiene la enfermedad y no la transmite. Otro ejemplo puede ser la vía transplacentaria, o sea, una mamá que posea una enfermedad infectocontagiosa que a través de la sangre se la puede transmitir al bebé. Durante el embarazo, en algunos momentos, o en el momento del parto, hay contacto de la sangre de la mamá con el bebé. En ese contacto que se produce es donde se puede llegar a transmitir la enfermedad, llámese hepatitis, HIV, toxoplasmosis, chaga y demás. Otra es la vía vertical. ¿Qué sería la vía vertical? Cuando una mamá en su vagina tiene una enfermedad infecciosa, cuando el niño va a nacer por parto normal, pasa a través de la vagina. Y ahí le puede llegar a producir un contacto de esa infección vaginal al bebé. Ahí tienen otra vía de contagio de infección. Otra puede ser, por ejemplo, los alimentos, que es muy común. Yo comí algo que está en mal estado, me cayó mal, me contagié, por ejemplo, de una salmonela a nivel intestinal y empiezo con diarrea y demás. Yo comí carne cruda. Profe, disculpe que lo interrumpa, se le está trabando y no se escucha nada. Traba mucho, a ver, estoy acá. A ver ahí. Hola, ¿ahora me escuchan? ¿Se escucha? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, veamos ahí si podemos. Pues justo estoy en el instituto y estoy en una aula que por ahí no tiene buena señal. Si no, trato de irme para otro lado. ¿Hasta dónde se escuchó? Más o menos. Hasta lo del mosquito, profe. Bueno, en la forma del vector. Entonces llegamos hasta vector. Después puede haber otra vía, que puede ser la transplacentaria. La transplacentaria es a través de la placenta. ¿Qué quiere decir? Una mamá que tiene una enfermedad en la sangre, por ejemplo, HIV, hepatitis, CHAS, toxoplasmosis, en el momento del parto o en algún momento durante el embarazo, donde se junta la sangre de la mamá con la del bebé, le puede transmitir esa enfermedad. Entonces, otra vía puede ser la transplacentaria. Otra vía que nos podemos llegar a encontrar es la vertical. ¿Qué quiere decir esto? En la vagina, una mamá puede tener alguna infección determinada. Cuando el bebé nace por parto normal, pasa a través de la vagina y se puede contagiar esa infección. Llámese, por ejemplo, una papilomatosis, un herpes y demás. Entonces, una infección activa en la vagina de la madre puede llegar a ser una vía de transmisión en el momento del trabajo de parto, si el bebé nace por parto normal. ¿Sí? Otra vía, por ejemplo, puede ser lo que son los alimentos. Por ejemplo, yo comí algo que estaba en mal estado y a las 2 horas me agarré una salmonelosis y empecé con diarrea y demás. Yo, por ejemplo, comí carne cruda de cerdo y me voy a agarrar la triquinosis. Yo comí una carne vacuna en mal estado, o mi hijo, póngale, comió un niño chico, comió carne vacuna en mal estado y se puede agarrar el síndrome urémico hemolítico. O sea, a través de los alimentos uno se puede agarrar determinada enfermedad infecciosa al no cocinarlo o al tenerlo sin cadena de frío y demás. Porque el frío es un inhibidor de crecimiento bacteriano, el calor mata a los microorganismos, entonces cocinar bien una comida lo va a matar y demás. Otra vía puede ser el agua. A través del agua contaminada o no potable, yo me puedo agarrar enfermedades. Por ejemplo, la más común que nosotros podemos encontrar en nuestro medio es la del cólera. A través del agua contaminada nos podemos contagiar del cólera. Otra, por ejemplo, puede ser lo que son los fomites. ¿Qué son los fomites? Los utensilios, vaso, cubierto, una bombilla de mate, un peine. Por ejemplo, a través del peine, ¿qué me puedo contagiar? Una persona que tiene piojos y se peina y le pasa ese peine a otra persona, se le puede transmitir los piojos, que es la pediculosis. ¿Qué más? Por ejemplo, a través de las bombillas, todo lo que sea transmisión de saliva,
o la enfermedad está en la salida, yo se la puedo transmitir a otra persona, con compartir el mate o compartir un vaso. Entonces, son diferentes maneras de transmisión de microorganismos. Y después está lo que es el portador sano. El portador sano es una persona que porta una determinada enfermedad, que él no la va a padecer porque tiene una inmunidad que lo protege, pero que al tener la enfermedad dentro puede contagiar a otra persona. Por ejemplo, habían casos hace mucho que se había detectado en algunas determinadas personas puntuales que en el linfocito T tenía una proteína que los protegía contra el HIV. Entonces, esa persona iba a portar el HIV, pero a él no le iba a hacer nada porque tenía una proteína específica que lo protegía. Ahora, si tenía relaciones con otra persona, la podía contagiar y esa podía adquirir la enfermedad. Eso es lo que sería portador sano. Es una persona que porta una determinada enfermedad, que al portar esa enfermedad no le hace nada, pero al tener esa enfermedad dentro puede contagiar a otra persona. Eso es lo que sería el portador sano. Entonces, todas estas que yo le acabo de escribir son medidas para ver, o medidas de adquisición de microorganismos. Una vez que el microorganismo entra en nuestro cuerpo, por alguna de estas vías, ¿sí? Cuando nosotros describamos una enfermedad, ¿qué vamos a describir? ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Entonces, ustedes me van a decir algunas, por vía transplacentaria, por vía vertical, por respiratoria, o sea, de todas las que yo le mencioné, están las vías de transmisión de las diferentes enfermedades. Una vez que el microorganismo ingresó, ahí van a venir lo que son los mecanismos de defensa que nosotros tenemos, ¿sí? O sea, de qué manera nosotros nos defendemos contra esos microorganismos. Yo ahora le voy a escribir lo que le acabo de explicar, de las vías de transmisión. Si les quedó alguna duda de eso, me lo dicen, y si no, ya pasamos a ver lo que son los mecanismos de inmunidad, ¿sí? Esperen que les voy a... Vamos a poner ahí. Entonces, yo les voy a escribir, díganme si no se ve. Cuando yo le hablo de infección, ¿se lee ahí? A ver, ¿lo ven? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Dentro de infección tenemos, lo primero que dijimos, la adherencia. O sea, para que un microorganismo produzca una infección, primero tiene que haber adherencia. La adherencia, por ejemplo, las bacterias la hacen a través de las fimbrias. Después, ¿qué tiene que haber? Que dijimos, la colonización. O sea, colonizar ese determinado órgano. ¿Cómo lo hace? A través de la reproducción, se empieza a reproducir, por lo cual un microorganismo entra al cuerpo, ¿sí? Ciclo de la vida, para tratar de reproducirse. Y después, ¿qué va a venir? La penetración. Así que la penetración sería la invasión de otros tejidos, o los tejidos que están a distancia, ¿sí? Seguir invadiendo hasta que invada todo el cuerpo. Esa es la función de los microorganismos. ¿Cómo nosotros podemos adquirir microorganismos? ¿Sí? Y ahí empezamos. Dijimos primero la vía respiratoria. ¿Sí? A través de qué? De las gotitas de flujo. Esas microgotas que se pueden transmitir, que no se ven y que tienen una carga del microorganismo que nos pueden llevar a transmitir una enfermedad. Por ejemplo, la gripe. Vamos a ver una enfermedad respiratoria. Gripe, resfrío, faringomigalitis, coronavirus y demás. Persona a persona. ¿A través de qué? ¿Qué dijimos? Las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, la sífilis. Después, ¿qué dijimos? Persona animal. Dentro de la persona animal, ¿cuál tenemos? Por ejemplo, dijimos la rabia. Perro que posee rabia, con la mordedura no lo puede llegar a transmitir. ¿Sí? Después, ¿qué viene? Por ejemplo, la vía transplacentaria. La vía vertical. Dentro de la transplacentaria, por ejemplo, puede ser el Chagas. Dentro de la vía vertical, el herpes, por ejemplo. Después, ¿qué más dijimos? Los fomites. Y el vector. Los fomites, por ejemplo, puede ser el PEI y la periculosis.
Puede ser a través de un vaso de hepatitis A. El vector, por ejemplo, puede ser el Chagas. Perdón, el vector en este caso sería la vinchuca. La vinchuca, que me puede producir el Chagas. Puede ser el mosquito, que me puede producir el dengue. Los alimentos, el agua y el portador sano. ¿Okay? Describimos. Por ejemplo, los alimentos puede ser la triquinosis. La triquinosis se transmite por carne cruda de cerdo, de agua. El agua que puede ser el cólera. Y el portador sano es lo que hablamos del HIV, por ejemplo. Entonces acá tienen todas las maneras que nosotros podemos llegar a transmitirse una, voy a por este lado si se ve, que puede llegar a transmitirse una determinada enfermedad. ¿Sí? ¿Cómo el microorganismo produce la infección y de qué manera se puede llegar a transmitir una enfermedad? Sabiendo esto, ahora vamos a empezar a estudiar cómo nosotros nos podemos defender contra los microorganismos. ¿Sí? No sé si esto tiene alguna consulta, si no pasamos a la otra parte. Bien. Dentro de las maneras de defensa que nosotros tenemos, ¿sí? Lo primero que vamos a tener son lo que son las barreras de defensa, que es lo primero que vamos a describir. Se lo anoto y después se lo explico. Y después pasamos a lo que son la respuesta inmune inespecífica y la respuesta inmune específica. Vamos con las barreras de defensa. Tenemos las primeras que son las físicas, donde van a estar los mecanismos de lavado. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de lavado? Vamos a tener tos, estornudo, las cilias, el lagrimeo, la micción y el peristaltismo. Después vamos a tener las técnicas mucosas. Después vamos a tener los químicos, donde va a estar la inmunoglobulina A, va a estar la lisozima y va a estar el pH. Dentro del pH puede haber diferentes lugares del cuerpo donde tengamos el pH. En el estómago, donde se puede tirar el pH. A nivel de la piel con el sudor y a nivel vaginal, con una bacteria que ya se va a decir cuál es. Y biológicos, tenemos la resistencia natural y la flora normal. Entonces, estas son la primera barrera que nosotros tenemos, las primeras barreras de defensa, ¿sí? Las físicas, las químicas y las biológicas. Las físicas con los mecanismos de lavado de glucosa, las químicas con la involucra lisozima y pH, y las biológicas con la resistencia natural y flora normal. ¿Qué es esto? Ahora se los voy a explicar. Cuando nosotros hablamos de barreras de defensa físicas, son todos los mecanismos que nosotros tenemos para eliminar los microorganismos al exterior. ¿Qué quiere decir? Todas las maneras que nosotros podemos eliminar el microorganismo, para que no ingrese, sacarlo hacia afuera. Si nosotros hablamos a nivel respiratorio, tos y estornudo, ¿qué pasa? La tos es un mecanismo de defensa. Es bueno tenerlo, no es bueno cortarlo, sale que sea una tos incapacitante, sino es buena porque trata de expulsar los microorganismos hacia el exterior. Por eso cuando uno tiene tos se debe tapar con el codo y demás porque está expulsando microorganismos. Pero eso es bueno porque el cuerpo los trata de sacar. Lo mismo con el resfrío. Si yo tengo un resfrío, ¿qué pasa? Estornudo, cuando es uno de los síntomas que uno tiene, el estornudo y la tos. Igual que si fuera un cuerpo extraño. Vieron que, por ejemplo, por ahí uno que se lo viene un viento, se llena de tierra y que estornuda para sacar esa tierra. Acá lo que uno hace es estornudar o toser para sacar el microorganismo. Son mecanismos de defensa. Y también a nivel respiratorio van a tener lo que son las cilias. Las cilias son como pequeños pelitos que se encuentran en los bronquios y lo que van a hacer es actuar como si fueran válvulas para tratar de eliminar las secreciones bronquiales hacia afuera.
principalmente el moco. Ese moco va a venir cargado del microorganismo. Entonces lo que hace también es sacar el microorganismo hacia afuera. Por ejemplo, personas que tienen parálisis de esas cilias, como por ejemplo los fumadores crónicos, el EPOC, van a tener infecciones a repetición, o sea, bronquitis a repetición, porque no tienen el mecanismo de defensa de poder eliminar ese moco hacia afuera. Entonces es otro mecanismo de defensa que tenemos para tratar de expulsar los microorganismos. Si nosotros hablamos de otro órgano, por ejemplo, la vejiga, ustedes tienen la vejiga, la orina, y en la orina, ¿qué está? Por ejemplo, hay una infección urinaria donde está el microorganismo. Si yo orino, con el orinar elimino el microorganismo. Entonces, la micción es buena para tratar de expulsar el microorganismo hacia afuera. Por eso, cuando una persona tiene una infección urinaria, van a ver que siempre les dicen, tome mucho líquido. Entonces, al tomar mucho líquido, ¿qué pasa? Orina mucho y expulsa mucho esos microorganismos, y a veces con eso es suficiente. Otro órgano, por ejemplo, puede ser a nivel intestinal, el intestino. El intestino, ¿qué es lo que hace para tratar de expulsar el microorganismo hacia afuera? Aumenta el peristaltismo, o sea, el movimiento intestinal lo aumenta. Entonces, ¿el paciente qué tiende a tener? Diarrea. Cuando uno se contagia, por ejemplo, con una bacteria, póngale una salmonela, fue una fiesta, comió una mayonesa en mal estado, se agarró una salmonelosis, ¿qué pasa? Diarrea, 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 por 3-4 días se frena la diarrea, se autolimita y se curó la infección. Sacó el microorganismo hacia afuera. Muchas veces, estos solo mecanismos de lavado son suficientes, y otras veces necesitamos de más de la respuesta de nuestro cuerpo, o sea, necesitamos de la respuesta inmune. Por ejemplo, volvamos, perdón. Barreras como el lagrimeo, ¿sí? El lagrimeo, por ejemplo, lo que va a hacer es generar a través del lagrimal lágrimas para que cuando yo tengo un cuerpo extraño, por ejemplo, o una mugre, una suciedad en el ojo, lo elimine. Creo que por ahí alguna vez les han entregado alguna basurita en el ojo, ¿qué pasa? Llora el ojo. En este caso, si es un microorganismo, también lo trata de expulsar hacia afuera. ¿Sí? Son todos mecanismos para tratar de frenar alguna infección. También, junto con estas barreras físicas, vamos a encontrar la piel y las mucosas. O sea, la piel es la primera barrera de defensa. Si nosotros no tuviéramos la piel, ¿sí? Estaría en contacto con la sangre, con los órganos y demás, sería más fácil al microorganismo llegar a los órganos y generar infección. Y a su vez la piel tiene microorganismos, ¿sí? Está llena de microorganismos, que es la flora normal, que es el que está dentro de las respuestas biológicas. Esa flora normal nos va a proteger para que no ingresen otros microorganismos. Y a su vez la piel, a través de la sudoración, puede cambiar el pH que tiene para inhibir el crecimiento de otras bacterias. Entonces, la piel como defensa, la piel con la flora normal y la piel a través del sudor con el pH, es la primera barrera de defensa para que no ingresen microorganismos. ¿Sí? Entonces ahí tienen otra manera de tratar de evitar que ingresen microorganismos a nuestro cuerpo. Después, ya que hablamos del pH, a nivel de las barreras químicas, el pH o esa acidez que me va a generar el pH va a hacer que inhiba el crecimiento de determinadas bacterias, o que bacterias no puedan reproducirse o mueran. El pH, la zona más común, por ejemplo, es a nivel del estómago, la acidez del estómago. Si nosotros pusiéramos bacterias, todas las bacterias, y las dejáramos en el estómago, morirían. Hay una sola bacteria que sobrevive el pH acidez del estómago, o sea, puede vivir en el estómago, que es el Helicobacter pylori, porque genera como una cápsula de protección, que es la que se ha visto que puede participar en la formación de gastritis. Después, la mujer a nivel vaginal posee una bacteria que se llama Lactobacillus, que es flora normal de la vagina, que produce una acidez del pH, o sea, disminuye el pH de la vagina para inhibir el crecimiento de otros microorganismos. Porque se acuerdan que después de la vagina tenemos el útero, trompa, que son zonas estériles de concepción. Entonces, es una zona que hay que evitar que haya muchos microorganismos. Entonces, esto lo protege a la vagina de que puedan venir otro tipo de infecciones. Cuando por algún motivo esta flora normal no está, ahí predispone a que haya infecciones. ¿Sí? Entonces, hablamos de las barreras físicas con los mecanismos de lavado, piel y mucosas. Ahora hablamos de las barreras químicas con el pH.
Después, dentro de las barreras químicas, también vamos a tener la inmunoglobulina A y las lisosimas, que lisan o destruyen microorganismos de la cavidad oral, la flora normal dentro de las biológicas y la resistencia natural. La resistencia natural es la resistencia que tenemos como propia especie de todo esto que acabamos de hablar. Nosotros tenemos la piel, tenemos determinada temperatura corporal, tenemos determinado pH ácido, generamos barreras y demás, o sea, nuestra contextura corporal, todo lo que nosotros tenemos como ser humano que fue evolucionando, hace que la mayoría de los microorganismos no nos puedan afectar y no nos puedan producir infección. Sean unos pocos los que puedan ingresar porque ellos también van evolucionando. Entonces, eso es lo que nos da la resistencia natural que naturalmente nosotros tenemos al nacer como especie. Esto sería la primera barrera, que serían las barreras de defensa que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Después pasaríamos a lo que sería la respuesta inmune, inespecífica y específica, ¿sí? Lo que es las barreras de defensa. ¿Quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna consulta? No, profe, por ahora no. Yo creo que lo que les voy a... Sí. No, dice que no tenía duda. No, digo que no tenía ninguna duda. Perdón. Yo lo que les voy a explicar ahora es, vamos a empezar con la respuesta inmune inespecífica. Les voy a poner cuáles son los componentes y después a través de un dibujito les voy a ir explicando cómo actuarían estos componentes en la respuesta inmune, ¿sí? Cualquier cosa, una vez que termine me preguntan y se los vuelvo a explicar. Voy a borrar un segundo esto del pizarro. Bueno, entonces, dijimos la respuesta inmune inespecífica. Va a estar compuesta por la inflamación, va a estar compuesta por la fagocitosis, va a estar compuesta por el complemento, va a estar compuesta por los natural killer, que se llaman, que son los linfocitos T, CD8, y va a estar compuesta por los interferones. Fagocitosis va a estar compuesta por los polimorfos nucleares y va a estar compuesta por los macrófagos. ¿Sí? Esto es cómo está compuesta la respuesta inmune. Inflamación, fagocitosis, complemento y natural killer. ¿Cómo actuarían estos? ¿Y se acuerdan cuando vimos inflamación? Que yo les expliqué cómo actuaba la inflamación, cómo se producía, y que la inflamación que tenía, dolor, tumor, calor y rubor, que era por un aumento de permeabilidad capilar y aumento de y vasodilatación. Bueno, ¿qué tiene que ver esta inflamación con... ¿Qué tiene que ver esta inflamación con los microorganismos? Bueno, imagínense ustedes que tienen un tejido infectado por antígenos, ¿sí? Por un determinado microorganismo. Bueno, lo primero que en ese tejido que va a haber, va a haber vasos sanguíneos. Lo primero que se va a producir es la inflamación. O sea, ese vaso, ¿qué le va a pasar? Va a tener una vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, ¿sí? Con ese aumento de la permeabilidad vascular se va a generar el pasaje de líquido, o sea, el edema. Para todo el edema de esta zona, edema. Por eso va a estar la hinchazón. Una vez que se produce esto, va a actuar lo que se llaman unos mensajeros que hay dentro de la respuesta inmune. Mensajeros, que son las citocinas. Y dentro de estas citocinas hay una que se escribe con IL, que puede ser IL1, 2, 3, que son las interleucinas. ¿Por qué le digo esto a los mensajeros? Porque cuando se produce el ingreso de antígenos, se produce la inflamación, las interleucinas van a llamar a dos tipos de células que están en sangre o a que se produzcan en la médula y vayan al sitio donde se produjo la infección para actuar. Una de estas células son los polimorfos nucleares. Y el polimorfo nuclear, junto con el antígeno y los detritos que hay dando vuelta y el tejido, va a formar el pus.
¿Vieron que en una infección hay pus? Bueno, los polimorfonucleares, que son los monocitos, van a la infección y van a formar pus. ¿Para qué? Para contener ese microorganismo ahí. ¿Por qué? Porque después van a venir los macrófagos, y los macrófagos lo que van a hacer es ir a fagocitar ese antígeno. Entonces van a ir y se van a comer ese antígeno. Lo van a fagocitar y lo van a destruir. Entonces, de esta manera, se frena la infección. Muchas veces se frena la infección. Se produce una vasodilatación, o sea, se produce una inflamación de la zona, vasodilatación, aumento de permeabilidad y edema. Llama a unas células que son las de la fagocitosis, los polimorfonucleares la retienen, produciendo pus en la zona, y los macrófagos la digieren y la destruyen. ¿Sí? Si por algún motivo parte de esos antígenos pasan a sangre, va a haber otro sistema que se llama el complemento y va a ir a atacar ese antígeno, le va a destruir su membrana y lo va a matar o destruir. O sea, el complemento va a agarrar esos antígenos que pasaron a sangre y lo van a destruir. Por eso muchas veces cuando uno tiene una pequeña infección, local actúa el sistema inmune inespecífico. Cuando pasa pequeña cantidad de bacterias a sangre, actúa el complemento y lo destruye. De ahí se frena la infección. No necesita una respuesta inmune específica. Inflamación, fagocitosis el número 2, ¿sí? Este sería el número 1, el rojo, pónganle, que sería la inflamación. Después tenemos el número 2, que sería la fagocitosis. Después tenemos el número 3, que sería el complemento, ¿sí? Me están faltando dos, este y este. Esos dos solamente van a actuar cuando la infección es producida por virus. O sea, si el microorganismo que ingresó es un virus. Si es una bacteria, un hongo y demás, solamente van a actuar estos tres. O sea que el virus tiene mayor inmunidad en la respuesta inmune específica. ¿Qué es lo que va a hacer el natural killer o el 4? Directamente va a ir a atacar a este antígeno y lo va a destruir. ¿Sí? Este es destruido por el complemento. Lo va a destruir. Entonces, muchas veces de esa manera se frena la infección. Ataca directamente al virus y lo destruye. Linfocito T, CD8 o natural killer. Y los interferones se han visto que tienden a mejorar o aumentar la inmunidad producida por virus. No se sabe bien cómo actúan, pero se sabe que mejoran la inmunidad. Como yo les digo, por ejemplo, si usted tiene una célula que es infectada por un virus, el virus necesita de una célula humana para poder reproducirse. No puede reproducirse por sí solo como una bacteria. Cuando ingresa esta célula y se reproduce, después destruye a la célula. Entonces, esta célula, antes de ser destruida, le manda señales a células vecinas para que se protejan. Es como que le dicen, me están atacando los virus, entonces las otras células van a mejorar su inmunidad, se van a proteger y no van a poder ser invadidas por otros virus. Eso es lo que harían los interferones. Hay enfermedades crónicas, como la hepatitis C, que generalmente se trata con vacunas con interferones. Entonces, respuesta inmune específica está compuesta por estos 5 componentes. La inflamación, la fagocitosis, el complemento, que son proteínas que están en sangre que cuando ingresa el microorganismo van y lo destruyen. Natural killer e interferones que actúan con virus. Esto es lo que sería la respuesta inmune inespecífica. ¿Sí? Otra barrera que nosotros tenemos contra los microorganismos. ¿Sí? Conjuntamente, si ingresan muchos microorganismos, puede venir a actuar la respuesta inmune específica, que ahora vamos a ver cómo actúa. Pero primero quiero ver si entienden bien cómo actuaría la respuesta inmune inespecífica. Si lo entienden, si no llegan a entender algún paso, díganme si los vuelvo a explicar. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Va. Vamos entonces ahora con la respuesta inmune específica. ¿Sí? ¿Qué sería la respuesta inmune específica? ¿Por qué se llama una inespecífica y otra específica? Esta se llama inespecífica porque inespecíficamente ingrese el microorganismo que ingrese, van a cumplir todos estos pasos. La otra es específica porque lo que va a hacer es generar un anticuerpo determinado para el microorganismo que ingresó. Y solo va a servir para ese, no para ningún otro. Estas actúan en forma general para todos. La otra es un anticuerpo específico para cada tipo de microorganismo.
Es como siempre se explica, o van a ver en los libros, que la cerradura y la llave. Se crea una llave para una determinada cerradura. ¿Sí? Si cambio la puerta, ya la llave no me sirve. O sea, si cambio la cerradura, ya la llave no me sirve. Eso quiere decir como que si cambiara el microorganismo. Vamos a explicar lo que es la respuesta inmune específica. Ustedes tienen el macrófago, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando hablamos del macrófago, el macrófago lo que va a hacer es ingerir el antígeno, ¿sí? Que los antígenos lo ingiere. Ese antígeno que ingirió lo va a destruir, pero antes de destruirlo toma una partecita de ese antígeno y lo expresa en su superficie. Esa parte como que muestra qué antígeno o qué microorganismo ingresó en su superficie. ¿Para qué? Para que venga el linfocito T, en este caso el CD4 positivo, que también se llama colaborador, y a través de una interleuquina le mande señal al linfocito B. Y el linfocito B, ¿qué es lo que va a hacer? Va a formar los plasmocitos. ¿Qué los plasmocitos que son? Son los anticuerpos. ¿Y estos anticuerpos qué van a ir a hacer? Van a ir a atacar estos antígenos y los van a destruir. Cuando nosotros hablamos de anticuerpos, van a ver que se menciona como inmunoglobulinas. Dentro de las inmunoglobulinas tenemos la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina E. Forma de anticuerpos. Los anticuerpos que van a formar acá son la inmunoglobulina M. ¿Sí? Y estos van a ir a atacar. ¿Cuánto tarda? 5 a 7 días más o menos. En saber qué llave necesito para esa determinada cerradura, por decirlo de otra manera. Y después de este que está acá, de alguno de los anticuerpos que formó, lo separa y lo lleva a la memoria inmunológica, y lo guarda. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Pónganle que dentro de un par de meses me vuelve a ingresar el mismo antígeno. Yo no voy a perder todos estos 5 o 7 días de tiempo. Directamente va a ir en memoria, se va a reproducir y lo va a ir a atacar. Entonces no le va a dar tiempo al microorganismo a poder reproducirse. Y de esa manera no produce la infección. Ya nosotros lo podemos agarrar, pero no vamos a producir la infección cuando ya tenemos los anticuerpos generados. ¿Qué tipo de anticuerpos son estos que generamos? Inmunoglobulina G. Esta es la G, esta es la E. ¿Sí? Entonces, el macrófago lo ingiere, lo presenta en su superficie, el linfocito T como que le saca una foto y le manda la señal de qué tipo de llave, por ejemplo, tiene que formar, o sea, qué tipo de anticuerpo tiene que generar. Lo genera, va y lo ataca. El compuesto que se genera, que se llama inmunocomplejo, acá va a unirse el antígeno con el anticuerpo que se generó. Es como una llave, por ejemplo, pónganle que el antígeno es así, y el anticuerpo, bueno, tiene vamos a hacerlo mejor. Por ejemplo, así es uno y así es el otro. Se encaja justo. Antígeno con anticuerpo porque tiene para ese tipo de microorganismo. Y lo destruye. Y eso me lo guardo como memoria. Y si vuelve a aparecer en una segunda oportunidad, ya tengo un anticuerpo, va a estar que lo destruye. Eso es lo que haría la respuesta inmune específica, con la formación de anticuerpos agudos y crónicos. Me voy a sentar porque les quiero explicar otras cosas. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende lo que sería la formación de anticuerpos? La forma aguda y la forma crónica. ¿Mm? Profe, Sí. se traba muchísimo. A ver. O sea, no vimos, o por lo menos yo no vi ni cuando hice el dibujo porque estaba todo trabado y se salió. A todos les pasó porque Se vio la mitad de la explicación, profe, no se vio todo. Ahora la vuelvo a explicar entonces. Sí, profe. Bien, te los vuelvo a explicar. Igual les va a quedar en la grabación. ¿Ahí el dibujo se ve? Sí, profe.
Bueno, miren. Pónganle que a mí me ingresa el antígeno, como me pasó en la respuesta inmune inespecífica. ¿Sí? Cuando me ingresa ese antígeno, es fagocitado por el macrófago. ¿Se acuerdan como vimos en la anterior? El macrófago lo fagocita, o sea, lo ingiere. Vieron que se formaba el pus y lo ingería. Cuando lo ingiere, parte de la estructura de ese antígeno, ¿sí? Una partecita la expresa en su superficie, antes de destruirlo. Lo vas a traer de un complejo que se llama complejo mayor histocompatibilidad. Una vez que lo expresa en su superficie el macrófago, ¿qué va a hacer? Va a utilizar al linfocito TCD4, que va a ver como que le saca una foto, ve de qué tipo, en base al antígeno. No, profe, se traba mucho. Es que no tengo, a ver, denme un segundo. A ver si paro esto. Más, la forma más natural de adquirir estos anticuerpos en memoria es con la exposición a determinados microorganismos, o sea, con exposición en infección. ¿Qué quiere decir? Yo estuve expuesto a una determinada infección, entonces ahí adquirí los anticuerpos. Eso es en forma natural. Ahora, en forma artificial, es a través de lo que se llama la vacuna. ¿Y qué sería la vacuna? La vacuna me colocan, en este caso, por ejemplo, virus o bacterias vivos o atenuados, para que yo desarrolle los anticuerpos, pero una cantidad en donde yo no voy a generar la infección. Por ejemplo, si es atenuado, le cambian genéticamente la estructura al virus o bacteria para que no se reproduzca. Si es vivo, es una pequeña cantidad en donde no alcanza a producir una infección y el cuerpo lo frena. Ahora yo les hago otra pregunta. Si yo me tengo que colocar una vacuna a virus vivo y tengo una inmunodeficiencia, o sea, me falta inmunidad, ¿se puede colocar? ¿No se puede colocar? ¿Se indicaría? ¿No? ¿Qué harían ustedes? No se podría colocar. Exacto. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene defensas, entonces va a desarrollar la enfermedad y no va a tener cómo defenderse. Entonces van a ver que ciertas personas con inmunocompromiso está contraindicada la vacunación. Después puede haber una forma pasiva de adquirir la inmunidad. Por ejemplo, la mamá, cuando está embarazada y durante la lactancia, le puede pasar inmunoglobulina G a su hijo para darle inmunidad y darle anticuerpo. Por eso es tan importante los primeros 6 meses de inmunidad, o sea, de lactancia para generar inmunidad. Y la forma artificial de pasar inmunidad es que directamente me pasen los anticuerpos. Hay para determinadas enfermedades vacunas con anticuerpos. Les doy un ejemplo y por ahí lo van a entender. Si una mamá tiene hepatitis B positiva y va a tener un hijo, puede ser que se le transmita la hepatitis B al hijo, pues se transmite a través de la sangre. Ahora, lo que se hace normalmente es cuando va a tener el parto la mamá, que está en un periodo donde hay mayor pasaje de sangre, se le coloca una vacuna con anticuerpos contra la hepatitis B. Entonces esos anticuerpos van a atacar directamente al virus, van a bajar su cantidad y va a ser menor el riesgo de que se contagie el bebé. Hay determinadas enfermedades que se pueden generar anticuerpos. Esto es muy raro, muy caro para determinadas enfermedades y nada más. Pero sepan que existe como otra manera de frenar una determinada infección. Lo que se trató de hacer, por ejemplo, con el COVID, es pasarle anticuerpos a una persona infectada a través del plasma de otra persona que tuvo la enfermedad. Si yo, por ejemplo, tuve la enfermedad, tengo anticuerpos dentro. Si yo tengo esos anticuerpos, si le paso plasma a otra persona, le voy a estar pasando anticuerpos. Pero lo que pasa es que es una cantidad tan pequeña que no, o sea, se vio que no tuvo efectividad como tratamiento. Pero fue una manera de tratar de pasar anticuerpos, una alternativa de tratamiento en este caso. ¿Sí? Dos conceptos que quiero que sepan. Uno, el de autoinmunidad. Autoinmunidad se refiere a enfermedades donde reconocen como extraño lo propio. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nacemos, sabemos qué es nuestro y qué no. Por eso cuando ingresa un microorganismo lo reconocemos como extraño y lo atacamos. Ahora, ¿qué pasa si estructuras de nuestro cuerpo nosotros las reconocemos como extrañas, entonces formamos anticuerpos, vamos y la atacamos? Se pueden generar las enfermedades autoinmunes, que por ahí van a ver algunas. Una que ustedes pueden ver, por ejemplo, es la
No sé si la han escuchado, la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad donde se generan anticuerpos contra la acetilcolina. Entonces el paciente no puede producir una contracción muscular y tiene una debilidad muscular sostenida. Otro es lo que es inmunodeficiencias. Hay inmunodeficiencias congénitas por alguna falla en alguna célula de la inmunidad, que es muy raro, o adquiridas. Yo me puedo generar inmunodeficiencia porque me contagié de HIV, puedo generar mi inmunodeficiencia porque utilizo corticoides, puedo tomar inmunosupresores que me generen inmunodeficiencia. O sea, hay varias situaciones donde yo puedo tener menos inmunidad de lo normal. Poco, nada y demás. ¿Sí? También la edad va bajando la inmunidad de una persona. O sea, hay determinadas situaciones donde se pueden generar inmunodeficiencias. ¿Sí? Y el otro concepto, el último que quiero que sepan, es por qué, no sé si saben, yo para la varicela, pónganle la varicela o la poliomielitis, me coloco una vacuna que me dura toda la vida. Para la gripe necesito una vacuna que me la tengo que colocar todos los años. Y para el HIV no existen vacunas. ¿Cuál sería una de las explicaciones? No sé si saben, si no se los explico. Para lo del HIV puede ser porque los virus mutan muy rápido. ¿Cómo? Perdón que no escucho. Que para lo del HIV puede ser porque los virus mutan muy rápido. Exacto, todo depende de la mutación viral. ¿Sí? Claro. Quiere decir, bueno, las bacterias también, pero... hay virus que mutan constantemente. Entonces, imagínense que yo, no es que no pueda crear una vacuna contra el HIV. Yo creo la vacuna contra el HIV, me la pongo hoy. Mañana ya no me sirve porque el virus cambió. O sea, me tengo que generar otra nueva. Entonces, por eso no hay virus mutan tan rápido que no se pueden generar vacunas. Hay otros, como el de la gripe, que muta todos los años. Entonces, este año, cuando usted se coloque en la vacuna 2021 de la gripe, va a traer la cepa, va a traer el virus del 2020, no el que va a salir este año, el 2021. El del 2021 lo harán en el 2022 y así, porque el virus muta una vez por año. Y hay otros virus que no mutan nunca, entonces la vacuna se mantiene. Por eso uno, cada determinado tiempo, se tiene que colocar vacunas. Otra situación es que cuando uno se coloca la vacuna, va a generar una determinada respuesta inmunitaria con una determinada carga viral. Que esa carga de anticuerpos, perdón. Que esa carga de anticuerpos puede ir decayendo con el tiempo. Entonces, yo lo que cuantifico es cuánto tiempo la vacuna me mantiene los anticuerpos altos. Entonces, de esa manera también van a haber vacunas que se tienen que hacer cada 5 o 6 años, o cada 5 a 10 años como la hepatitis B, otras cada 10 años como la antitetánica y demás. Eso es por la caída de anticuerpos para mantenerlos altos y que no se me produzca la enfermedad. Son cosas que se van estudiando y se van viendo. Con lo que hoy tenemos, dentro de 10 años ya sabremos cuánto dura la vacuna, cuánto dura la mutación del virus y demás. Pero bueno, tengan en cuenta esto de las vacunas. Entonces, como conclusión, métodos de adquisición de microorganismos, barreras de defensa, inmunidad, cuáles son los componentes que hace cada uno, y respuesta específica, como es el dibujito desde que el macrófago lo presenta el linfocito T y genera los anticuerpos agudo y crónico, el linfocito B. Eso es lo que necesito que sepan de esta unidad. ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. No, Bien. profe. Bien, nos queda la semana que viene, ya arrancamos con bacterias para la parte de microbiología y con dolor, creo, para la parte de farmacología. Nos sigue quedando una semana virtual. La próxima semana ya sería presencial, creería. Profe, dijo que esta era la unidad 3. La verdad que no sé si la 3 o la 4, porque depende de la carrera cómo están ordenadas. Es la 4, profe. La 4. Bien, la 4. Entonces la semana que viene tendríamos la unidad 5 y 6, que es bacterias. ¿Sí? Les hago una consulta, ya que los tengo acá todos. Viernes 8:15. A 9:40, a 9, pónganle 9:15.
¿Les es mejor o les conviene este horario? No sé si No, cursan. si quiere, Por mí es tengamos a las 8:15. ¿Saben por qué les digo? Porque si yo arranco esa hora por ahí, ya en el transcurso de la semana se los voy a preguntar al grupo. Yo se los puedo dar desde mi casa para que no se corte y demás. Y después directamente me vengo acá al instituto a dar las otras materias, y así como que es más, para que no tengamos estos líos. Lo hablamos durante la semana, pero por ahí podemos hacer así. Tenerlo en la mañana y por ahí ustedes también se desocupan antes. Sí, profe, mejor, porque no me se convenía por el mucho. trabajo. Así es más seguro y se los puedo dar desde mi casa para que no se corte. Y las que Sí, tengamos profe. presencial, bueno, las tenemos acá y no hay problema, porque van a estar acá. Igual yo les voy a ir pasando clases que tengo grabadas y demás. Yo les voy a pasar igual más tarde esta clase que yo hice hoy, se las voy a pasar, y les voy a pasar otra clase que la hice para la otra comisión. Por las dudas que esta clase se haya cortado o no se escuche bien cuando esté grabada. Les voy a pasar lo mismo, pero en 2 videos diferentes, para que lo tengan por las dudas, ¿sí? Y ya en la semana lo charlamos bien. ¿Estamos? Bueno, Profe, profe, cuando empecemos, ¿A dónde pasa las clases, perdón? ¿Cómo? ¿A dónde pasa las clases? Porque yo las busco en la plataforma y nunca No, las en el encuentro. grupo. No sé. Yo les estoy pasando al grupo de WhatsApp. Ah, no ¿No estoy en estás el en el grupo, por grupo? eso no. ¿No? No. Mirá, voy a ver si este fin de semana las hago toda la plataforma también. Pero mira, anotá, ahí te paso 26120521. Ahí te anoté mi número de teléfono en el chat. Anotalo, mandame un mensaje con tu nombre, apellido y comisión y yo te agrego al grupo. Bueno, profe, gracias. No, de nada. Ahí vas a tener, y decime que no tenés, así yo ya te lo paso. O de última te paso todas las clases de la semana anterior y demás. ¿Y vos Bien, ves para micro y fármaco o solo para micro? No, para micro y fármaco, para las dos. Bueno, especificame en el mensaje que es para las 2 materias, especificame todo, así yo te armo todo. Bueno, gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra consulta, pregunta, duda? profe, cuando empecemos las clases presenciales, vamos a empezar a las 11:15 también. Van a tener 11:15 las clases presenciales, que es el horario que les tocaría a ustedes. Sí, sí. Estoy pensando si a ustedes les conviene más temprano. No sé, Porque eso no, lo que pasa es que ahí tendría que preguntar a mí porque con la... si hay aulas y demás. Eso bueno. es una cuestión de aulas. Pero sí, nos tocaría de 11:15 a 12:45. Acá. Igual van a venir, yo creo que van a venir siempre todos. Porque al ser... no, ustedes son muchos, van a venir en 2 burbujas. Bueno, lo vamos viendo. Depende de cómo vaya, es algo, lo vamos charlando. Cualquier cosa me avisan. Yo de 8:15 a 9:45 tengo libre. Lo puedo Sí, utilizar. profe, tengamos a esa hora, mejor. Bien. Bueno, lo vamos viendo, no tengo problema. Bueno, corto acá la grabación.